El ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un proceso fundamental en la biosfera que permite la circulación y transformación del nitrógeno, un elemento esencial para la vida. A pesar de que la atmósfera contiene una vasta cantidad de nitrógeno en forma gaseosa, aproximadamente el 70% de su composición, este elemento no está directamente disponible para la mayoría de los seres vivos. En este ciclo, diversas etapas interactúan para convertir el nitrógeno atmosférico en formas químicas asimilables por los organismos. El proceso comienza con la intervención crucial de ciertos grupos de bacterias, conocidas como bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias son capaces de tomar nitrógeno en su forma gaseosa directamente de la atmósfera y transformarlo en compuestos nitrogenados más accesibles, como los nitratos. Estos nitratos, ricos en nitrógeno, son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Una vez que las plantas absorben estos nitratos a través de sus raíces, los utilizan como bloques de construcción para sintetizar proteínas, vitaminas y otras moléculas orgánicas vitales. El ciclo continúa cuando los organismos vegetales y animales mueren. En este punto, los microorganismos, en su mayoría bacterias y hongos, entran en acción. Estos microorganismos realizan la descomposición de los restos orgánicos, liberando una variedad de compuestos nitrogenados en el proceso. Uno de los productos resultantes es el amoníaco, un compuesto que contiene nitrógeno y que contribuye al enriquecimiento del suelo con este elemento esencial. El amoníaco, a través de procesos de nitrificación y desnitrificación, puede transformarse en otros compuestos nitrogenados como los nitritos y los óxidos de nitrógeno. Estos compuestos pueden ser liberados nuevamente a la atmósfera, cerrando así el ciclo del nitrógeno. En la atmósfera, los óxidos de nitrógeno pueden contribuir a la formación de la lluvia ácida y a la contaminación del aire, lo que tiene implicaciones en la calidad ambiental y la salud humana. Sin embargo, gran parte de estos compuestos nitrogenados son lavados de la atmósfera por las precipitaciones y terminan llegando al suelo, donde pueden ser absorbidos nuevamente por las plantas. Este proceso de reciclaje permite que el nitrógeno esté en constante circulación, proporcionando a los organismos la materia prima necesaria para su crecimiento y desarrollo. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre biología.